Bueno, Dios Buenos les días. bendiga. Buenos días, Brandon. Dios les bendiga. Ya lo voy a colocar acá para que me ayudes con la entrada de las personas. Listo, sí, señor. Listo, ahora ya eres el coanfitrión. Le doy gracias a Dios por todos en el nombre de Jesús. Bueno, estuvimos la semana pasada hablando de un tema fundamental e importante que fue el convencimiento de pecado. Vimos cómo realmente entró el pecado y cuál es la condición de las personas delante de Dios por causa de la naturaleza pecaminosa. Vimos la definición de pecado, qué es pecado y qué son pecados. Recordemos que pecado es la naturaleza pecaminosa que nosotros heredamos de nuestro papá, que nuestro papá lo heredó de su papá y así hasta Adán. Que vimos que muchas personas pueden llegar a tener una santidad por conducta, pero que es necesario que esa naturaleza sea erradicada para tener una santidad por naturaleza, por ser engendrados por Dios. Pero para eso nosotros debemos ser convencidos de tres cosas fundamentales: pecado, juicio y justicia. Vimos también que la necesidad de que en nosotros haya ese convencimiento, el convencimiento del libro de las obras, el convencimiento de la necesidad de conocer a Jesús. Vimos también cómo Dios se arrepintió de haber hecho hombre, porque de continuo el corazón del hombre era de pensamientos malos, y decidió el fin de todo el mundo. Noé halló gracia delante de Dios, ¿sí? Y Dios hizo un nuevo pacto con Noé, pero la naturaleza pecaminosa no fue erradicada. ¿Por qué no fue erradicada? Porque tenía que intervenir la muerte para que sea quitada. Entonces, así a grandes rasgos vimos en la necesidad del convencimiento de pecado, que nosotros pecamos de 12 formas diferentes, que son por, por pensamiento, palabra, obra, omisión, ignorancia, incredulidad, indiferencia, complacencia, necedad, por oído, por vista y por lo que escribimos. Entonces, nos damos cuenta y podemos mirar en qué condición estamos delante de Dios, o estábamos, para la gloria de Dios. Vemos que también Dios en su infinita misericordia permite que nosotros procedamos a un verdadero arrepentimiento, pero como les decía, es necesario ser convencidos. Una cosa es ser convencido, otra cosa es ser persuadido. El convencido es que por medio de lo que está escrito en la Biblia, el Espíritu Santo nos convence, nos lleva a tomar una decisión, y la decisión es escapar de la condenación en el infierno. Que por la condición de pecado, de naturaleza de pecado, las personas se pierden, pero que Dios en su infinita misericordia ha permitido que nosotros conozcamos estas cosas, que el Espíritu Santo sea el que convenza, porque nosotros no convencemos a nadie, es el Espíritu Santo el que convence, y que Dios es quien coloca en nosotros ese convencimiento. El persuadir es tratar de que por mis razones, por las mías, las personas lleguen a recibir a Jesús, pero no, el que hace realmente la obra es el Espíritu Santo. Yo solamente hago un mandado, pero Dios es el que empieza a actuar en el corazón de cada uno de nosotros de acuerdo a la disposición del corazón. Hay algo que es fundamental, que debemos pedir a Dios todos los días en oración, que es que haya convencimiento. Que haya convencimiento. Si las personas tienen convencimiento, las personas pueden acercarse a Dios, clamar, pedir, orar,
pedir salvación. Para eso es la necesidad de que el Espíritu Santo convenza, y nosotros debemos pedir en oración para que el Espíritu Santo sea el que convenza de pecado, de justicia y de juicio. Hoy, con la ayuda de Dios, vamos a hablar de convencimiento de juicio. Convencimiento de juicio. Lo que las personas que no conozcan al Señor, pues van a padecer en el infierno. Entonces, Dios le bendiga, hermano Ricardo. Buenos días, hermana Sol, Dios le bendiga. Amén. Entonces, vamos a hablar de esta necesidad. Muchos han tildado esta enseñanza como evangelismo terrorista, pero la verdad no es así. Nosotros debemos ser convencidos de que existe el infierno. Debemos ser convencidos de que la existencia de Jesús es por causa de la existencia del infierno. Si el infierno no existiera, Jesús no había tenido necesidad de venir. Porque, pues, ¿para qué? Si hubiese otra oportunidad de salvación que no fuera Jesús, pues Jesús no había tenido que venir, porque pues se había hecho de otra forma. Pero recordemos que lo que vimos la semana pasada, que la paga del pecado es la muerte, y lo que vino Jesús fue a tomar nuestro lugar. Por eso dice que más a todos los que a los que creen en él no son condenados. Los que creemos en él no somos condenados, pero el que no cree ya ha sido condenado porque nosotros nacimos con esa separación de Dios por causa de la naturaleza pecaminosa que nos inclina a hacer lo malo y a pecar. Entonces, vamos a iniciar entonces nuestra clase con la ayuda de Dios para que la gloria de Dios esté manifiesta. Voy a colocar a Solecita también como coanfitriona para que me ayuden y estén pendientes en la entrada de las personas, porque ya entro a compartir pantalla y ya no veo Bien. quién ingresa. Listo, sí, señor. Listo, muchas gracias, compañeros. Dios les bendiga grandemente. Entonces, vamos a compartir pantalla. Bueno. Y ahora no se me quiere cerrar esta cosa acá. Voy a detener mi video para que no haya interrupción. Bueno, recordemos que estas clases son del movimiento Los 3000 Obreros, el cual busca que todos nosotros lleguemos al conocimiento de Jesús. La idea es llevar almas al reino de los cielos. No impulsamos ninguna congregación, ninguna denominación, sino damos a conocer a Jesús para que el nombre de Jesús sea exaltado, para que nosotros creamos en Jesús, como dice la Escritura, y podamos escapar de la condenación en el infierno. Entonces, le damos gracias a Dios por su misericordia. Convencimiento de juicio.
como vimos la semana pasada, el Génesis 2:17, donde está la orden que Dios dio al hombre, a Adán. Recordemos que Adán, en el momento en que recibe esta orden, estaba solo. Entonces dice, Génesis 2:17 dice, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que él comieres, ciertamente morirás. Hermano, qué Entonces, pena. cuénteme. Es que no veo su pantalla, veo es una pantalla azul oscuro con unas líneas diagonales. Lo mismo estoy viendo yo no veo nada. Veo la pantalla ahí, está oscura. Permítame un segundo, entonces salgo Listo. nuevamente. Ah, ahora sí se ve. Voy a abrirla acá, a ver. No sé, ¿ya la ven? No, hermano, vemos que su merced está en una carpeta y está seleccionando un archivo. Sí, ahí es lo que estamos viendo. Ahí ya apareció la No, nada, hermano. nada. Pues si quiere yo le ayudo compartiendo pantalla, así como hacíamos hace unas clases atrás. Listo. ¿Tienes este convencimiento de justicia de los No, 3000 obreros? compártemelo por favor y ya. Ya, listo. Regálame un segundito entonces. Vamos a compartirlo con Brandon. Listo, mi hermano, ya está Listo, llegando. perfecto. Listo. Entonces voy a salir yo de compartir pantalla. Con eso puede compartir pantalla. Listo, mi hermano. Mil gracias. Gracias a usted. Descargo el archivo y ya Listo. empiezo a compartir. Bueno, entonces en la diapositiva que yo estaba viendo, porque no la estaban viendo ustedes, pero en la diapositiva se muestra la orden que Dios dio al hombre eh, exacto, listo, gracias, ya veo, ya está compartiendo, ¿la vemos todos? Sí, señor. Pues yo, su merced, yo sé que la ve. No, lo que quise decir es que ya la compartí. Ah, Nos cruzamos de cables. listo. Entonces, empecemos con la primera diapositiva, mi hermano. Listo. Listo. Entonces, pues vemos acá el convencimiento de juicio. Entonces, hablábamos de la orden que Dios le dio al hombre. Recordemos que el hombre estaba solo. En el momento que Dios dio esta orden, el hombre estaba solo. Entonces dice, más del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás. ¿Cuál era la orden? No comer del árbol de la ciencia, del bien y del mal. ¿Por qué? Esa fue la orden. Y la sentencia es la siguiente, dice, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. La palabra muerte, como vimos la semana pasada, quiere decir separación. Produce una separación. Dábamos el ejemplo de que cuando la persona muere físicamente, el hálito de vida que mantiene el cuerpo vivo va a la presencia de Dios, es el hálito de vida, y el cuerpo se separa de su alma y de su espíritu. Hubo una pregunta con respecto a dónde queda el alma y dónde queda el cuerpo, pues exactamente no hay la definición, porque son algo que son
indivisibles, indivisibles, ¿sí? Es un cuerpo interior, ¿sí? Y es muy importante que nosotros sepamos que la muerte es una separación, produce una separación entre Dios y los hombres, entre Dios y los hombres. Entonces, el pecado es como una barrera que impide y que quitó la comunión con Dios, quitó la comunión con Dios, quitó la naturaleza divina con la que Dios había hecho al hombre, quitó la la comunión con Dios, quitó el reino de Dios, quitó el ser verdaderamente libre y nos convirtió en esclavos del pecado, como veíamos la semana pasada, y produjo la primer muerte en el hombre. La siguiente, por favor, mi hermano. Listo, sí, señores. Ya esa es la diapositiva 3. Entonces, la 4. Entonces, la primer muerte que se produce es la muerte espiritual. Nosotros Dios creó al hombre, un hombre espíritu, ¿sí? Tenía comunión con Dios, tenía la imagen y semejanza de Dios. Pero al hombre desobedecer la orden que Dios le dio y comer del fruto, se produce la primer muerte en el hombre. Y por consiguiente, todos los seres humanos que nacimos de ahí en adelante, nacimos con esta muerte, muertos espiritualmente, porque el pecado produce una separación. Dice, la muerte espiritual es estar separado de Dios, aunque se esté vivo físicamente. Jesús dijo que el que cree en mí, aunque esté muerto, y se refería a esta muerte espiritual, no a la muerte física, porque la persona que ya se muera físicamente y no Ya no nació de tiene nuevo, solución. se perdió. Se perdió. La persona que se murió físicamente y no nació de nuevo, se perdió. Por eso aquí nos aclara fácilmente, dice que aunque esté vivo físicamente, o sea que por lo que nosotros nacemos espiritualmente muertos, es necesario creer en Jesús para que tengamos vida. Vida. Para que tengamos vida, ¿sí? Aunque esté muerto, vivirá. Dice, Jesús dijo que el que cree en mí, aunque esté muerto, y se refiere a los muertos Vivirá. espirituales, se refería a eso. Sigamos, por favor. La muerte espiritual la podemos ver en Génesis 3:10. Dice, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Lo primero que produce la muerte espiritual es miedo. Una de las cosas que produce, que se conoce claramente, es porque las personas tienen miedo, por ejemplo, a la muerte. Las personas le temen a la muerte porque su condición espiritual va a llevar a las personas al infierno. Entonces, lo primero que produce es muerte, porque estaba desnudo y me escondí. Recordemos que Dios había hecho al hombre y él andaba desnudo y no se avergonzaba, dice la Biblia, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues en él no había maldad, no había nada que acusara su conciencia, ni nada, no conocía ni el bien ni el mal. Para el hombre todo era bueno y se veía así porque tenía una naturaleza, la naturaleza de Dios.
Recordemos que Dios hizo las cosas menos el segundo día, pero todas las otras cosas que hizo, dice, y vio Dios que era bueno. Y todo lo que hacía Dios era bueno. Así, con esa misma condición, Adán y Eva miraban todas las cosas. Para ellos era bueno. Para ellos era bueno. Entonces, la muerte espiritual produce en nosotros miedo, produce que nosotros no queramos escuchar a Dios. Sigamos, por favor. Dice que nadie busca a Dios. Romanos 3:11 dice, no hay quien entienda. Recordemos que la clase de para qué nacer de nuevo nos mostraba que al nacer de nuevo es que se puede entender, guardar y obedecer las escrituras, ¿sí? Pero mientras que una persona esté muerta espiritualmente, no entiende, no busca a Dios, nos metemos en nuestra propia opinión, creemos que lo que estamos haciendo está bien hecho. Muchas veces nosotros decimos, no, pero es que yo, pues yo soy bueno, yo voy derecho al cielo porque yo le ayudo a la gente, porque yo, no, realmente así no es. En Romanos ahí 3:12 sigue diciendo que todos se desviaron a una y se hicieron inútiles. Que no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. O sea, no había ninguna persona después de que Adán peca y engendra hijos, nuevos hijos con una imagen y semejanza conforme a la de Adán, ya no de Dios, sino conforme a la de Adán, porque la que Dios había puesto en Adán se perdió. Entonces, por causa de esa naturaleza, todos nos desviamos y nos hicimos inútiles. No había quien hiciera lo bueno. ¿Sí? A pesar de que de pronto en nuestra casa, porque la Biblia dice que en maldad he sido formado, ¿sí? Se hicieran eh, eh, buenas cosas, se enseñaran buenas costumbres, pero nosotros fuimos aprendiendo a raíz de las circunstancias de nuestra vida, cuando ya llegamos al colegio, ya encontramos otras personas, empezamos a conocer otras perspectivas, vimos otras cosas que nos fueron, por causa de nuestra naturaleza, nos fueron inclinando a apartarnos, a apartarnos de pronto de las sanas costumbres que nos habían enseñado, pero ya traíamos una naturaleza pecaminosa que nos hacía que nosotros nos fuéramos descarriando, ¿sí? En Isaías 53:6 dice que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, que cada cual se apartó por su propio camino, cada cual a su forma de pensar, a su forma de ver las cosas y basados en nuestra propia opinión, nos fuimos desviando, nos fuimos haciendo inútiles, nos fuimos llenando de un poco de información del mundo y como pues pertenecíamos al reino animal por nuestra condición, pues hacíamos lo que por naturaleza era para ira. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza pecaminosa nos lleva a hacer cosas malas, cosas que no le agradan a Dios, por el desconocimiento de la escritura también, y que no había cómo, no nos agradaba, no nos interesaba al buscar a Dios, o si lo buscábamos a nuestra manera, y en esta época muchos procuran, procuran entrar en el reino de Dios, pero ¿cómo? A su manera, no a la manera de Dios, sino a su manera. ¿Por qué? Porque nosotros nos desviamos y nos hicimos sabios en nuestra propia opinión. Nosotros muchas veces sacamos conclusiones y pensamos que por esas conclusiones nosotros ya tenemos aseguradas las cosas, pero no es a la manera de nosotros.
es a la manera de Dios. Por eso Dios dejó ese manual. Sigamos, Brandon. Creo que en Dice, eso. no, está bien. Listo. Todos somos esclavos del pecado y hemos dejado a Dios. En Romanos 25:32 dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira y dando culto a las criaturas antes que el Creador, bendito, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. El otro día me hicieron una pregunta en el grupo 6B acerca de, de la homosexualidad y que Dios amaba a los homosexuales y que Dios los había hecho así. Le dije, no, Dios no los hizo así. Lo que pasa es que la Biblia dice que Dios los hizo varón y hembra los creó, ¿sí? Pero que dice que cambiaron. ¿Quién cambió? Nosotros. Hemos cambiado la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador. O sea, pusimos a Dios a un lado, o a veces ni a ningún lado, ¿sí? Dios es Dios y con nosotros o sin nosotros, Dios no deja de ser Dios. Y al nosotros haber tomado la decisión de cambiar la verdad de Dios por la mentira, dice que Dios los entregó, o sea, Dios los dejó. No fue que los mandó, fue que cada uno de nosotros tomó la decisión. Dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, ¿sí? Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. ¿Por qué? Por su propia decisión. Por su propia decisión. El problema grande es que nosotros, cuando estamos en ciertas situaciones, le echamos la culpa a Dios. A Adán. Al primero que le echó la culpa a Adán fue a Dios, como lo vimos en la clase pasada. Que le dijo, ¿acaso comiste del árbol que te mandé no comieses? Le dijo Dios, y él dijo, la mujer que usted me trajo, ella fue la que me dio. La culpa es suya porque usted me trajo a la señora. Entonces, es muy importante que nosotros entendamos esta situación, que es que nosotros cambiamos la verdad de Dios por la mentira. Pero generalmente el que empieza a ser culpable de esa situación es Dios. No es que Dios me hizo así. Y Dios me ama. Sí, Dios me ama. Sí, Señor. Pero Dios no tomará por inocente al culpable porque es que nosotros cambiamos la verdad de Dios por la mentira. Y dice que Dios los entregó a pasiones vergonzosas. O sea, como usted piense, haga porque es su decisión. Dios nos dio algo que se llama un libre poder de elección. Ese libre poder de elección, usted puede elegir lo que quiera, pero toda situación trae una consecuencia. Y Dios no tomará por inocente al culpable. Por eso dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, todo aquel, o sea que es una decisión, es una decisión y la decisión es de cada uno. Aquí dice que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Se cambió la verdad de Dios por la mentira. Y por eso Dios deja a las personas así, por su libre poder de elección. Sigamos, Brandon. Por esta situación, nosotros nos convertimos en esclavos. El esclavo de algo, ¿sí? Es el que se deja manejar de la situación, o sea, el que domina la situación. Tiene alguien que tiene soberanía sobre él, ¿sí?
Somos esclavos de pecado y hemos dejado a Dios. Dice, y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia. O sea, dejando el uso natural de las mujeres, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. ¿Quién lo decidió? Lo decidió cada uno. Él decidió hacer eso. Pero como siempre, nosotros necesitamos una excusa. Entonces nosotros nos metemos en la cabeza, o las personas se meten en la cabeza, que Dios, no es que Dios me hizo así. Dios me hizo así y yo tengo que aceptarme como soy porque es que Dios me hizo así. No, ese es un razonamiento mío, es una decisión mía, es algo que yo tomé para mí y que yo vi para mí que era bueno. O sea, yo lo consideré bueno. Por eso la Biblia dice que nosotros a lo bueno lo llamamos malo y a lo malo lo llamamos bueno. Por ejemplo, las borracheras. Y la gente dice, uy, anoche me pegué una borrachera, pero súper buena. La pasé súper increíble. La pasé y no me fue, pero uy, deshice. Y se jacta de su decisión. Pero ¿de quién fue la decisión? De él. La Biblia dice claramente que ningún borracho heredará el reino de los cielos. Y muchas personas pueden hacerlo sin conocer eso. Pero Dios no tomará por inocente al culpable. Dios no lo va a tomar. ¿Por qué? Porque ahí está escrito. De igual modo, lo que pasa aquí. Aquí en el versículo anterior veíamos, habla del lesbianismo, aquí habla del homosexualismo. ¿Quién lo decidió? Ellos mismos decidieron. Por eso dice para esta época, dice, y por haberse aumentado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y muchas personas están saliendo a marchar en estos momentos en Colombia porque se están cometiendo cosas injustas. Bien, porque porque hay un abuso, porque hay leyes que no nos convienen, ¿sí? Pero dentro de esas marchas también estamos buscando que se apruebe la libertad de género, el libre pensamiento y muchas cosas. Una cosa conlleva a la otra. ¿Cuál es la decisión y cuál es la motivación del corazón? Nosotros tenemos que poner siempre por primero lo que Dios dijo para hacer conforme a su voluntad, si es que yo quiero agradarlo. Alguien me dijo qué toca hacer para ir ¿qué toca hacer para ir al infierno? Y nada. Nada. Porque nosotros nacimos muertos espiritualmente y si no nacemos de nuevo, pues ya hemos sido condenados, dice la Biblia. Para ir al infierno no hay que hacer nada. Para ir al cielo hay que nacer de nuevo. Sígame, Brandon. Dice el 28, dice, y como ellos, ¿quiénes? Nosotros. No aprobaron tener en cuenta a Dios. Dios los entregó a una mente reprobada. O sea, Dios nos dejó. Porque en nuestro libre poder de elección, nosotros decidimos que era así y Dios nos deja. Ah, bueno, pues no es así, pero si usted quiere hacerlo así, hágalo así. Porque es decisión. Es su decisión, es mi decisión, es la decisión de cada uno. Por eso la salvación es individual. Cada uno
de nosotros debe tomar la decisión. Y si como ellos no aprobaron en tener cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. No que Dios esté de acuerdo, pero si usted lo quiere hacer, hágalo, porque es su decisión. Pero eso traerá una consecuencia. Los mandamientos tienen algo muy bueno. Hay una diferencia entre la ley y el mandamiento. La ley nos muestra el pecado, pero el que esté sea descubierto por la ley, y en el Antiguo Testamento, el que fuera descubierto por la ley, muera irreprensiblemente. Por la ley. El mandamiento nos da la oportunidad, aunque es una orden y va a tener consecuencias, nos da la oportunidad de arrepentirnos. Y mientras estemos vivos, está la oportunidad de arrepentirnos. Y muchos pueden decir, bueno, listo, está interesante, es interesante la clase, pero yo voy a dejar unos días más, y después, dejémoslo para después. Pero yo les recuerdo que todos tenemos fechas de vencimiento y el hilo de la vida de nosotros depende de Dios. Que todos los días las misericordias de Dios son nuevas. Todos los días las misericordias de Dios son nuevas. Dios permite que nosotros hagamos cosas todos los días y nos permite vivir, pero nosotros todos tenemos una fecha de vencimiento. Todos, absolutamente todos. Dice el 29, dice, estando atestados de toda injusticia, fornicación. Recordemos que fornicación es tener relaciones sexuales sin estar casados. Perversidad, actuar con maldad. Avaricia, deseando cosas, anhelando tener más, haciendo cosas más. Maldad, llenos de envidia, homicidios. Y recordemos que el matar no es solamente coger un arma y matar a alguien. Dice que en la lengua está la vida y la muerte. Muchas veces, ojalá le vaya bien mal para que aprenda, porque no sé cuándo, y deseamos el mal, y ahí está la muerte. Y lo más mal que podemos hacer es desear cosas. Y es que yo lo he de ver pagando, es que yo lo he de ver tal cosa, porque en nuestro corazón está la maldad y nos llenamos de esa necesidad. Y ahí estamos matando con nuestra lengua. Contiendas, no tener paz con nadie, pelear por todo, engaños y malignidades, murmuradores, chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. La maldad. Y mire que en este tiempo, en esta época, para esta época fue escrito que, y por haberse aumentado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Que Dios nos guarde de que el amor hacia nuestro prójimo mengüe, que el amor hacia Dios mengüe. ¿Por qué? Porque está escrito, dice que no permitamos que nuestro amor se enfríe. Porque cuando el amor se nos enfría, entonces nosotros vamos a dejar de clamar a Dios por las personas. Entendamos y recordemos la clase de los reinos. Las personas que no conocen a Dios están en el reino animal y no podemos esperar nada bueno. Nada bueno. En cualquier momento viene una rabia, viene algo y se cometen cosas que dicen, es que yo no puedo creer que haya pasado esto, si esa persona era tal, si esa persona era tal cosa. ¿Por qué? Porque tiene dentro de sí una naturaleza pecaminosa y así como lo veíamos, es necesario que sea erradicada para que de verdad nosotros podamos amar a Dios. Sigamos, Brian. Dice, necios.
¿Cuál es el necio? El que cree que Dios no existe. No, pero la verdad yo no creo que Dios exista. Alguna vez entró una persona eh, a una peluquería, a una barbería, y él llevaba su Biblia en la mano. Y el barbero pues lo vio y vio que mientras que lo peluqueaba, pues el hombre estaba leyendo. Cuando terminó le dijo, listo. Y le hizo el comentario el barbero, le dijo, ¿sabe que yo creo que Dios no existe? Y entonces él le dijo, ¿por qué? ¿Por qué dice usted eso? Dijo, porque si Dios existiera, no había hambres, no había todos los problemas que hay en el África, no habría las peleas que se ven todos los días, no habrá niños desamparados, no había ancianos en la calle, dejados por sus hijos. Dios no existe. Entonces el Señor no le dijo nada y salió de la barbería. Y al salir encontró a una persona con mucha barba, una barba así como dejada, sus cabellos largos, sucios, eh, y pues le pidió que por favor que si lo acompañaba a la barbería. Y entró con el Señor a la barbería. Y él le dijo, ¿sabe que los barberos no existen? Y el barbero le dijo, pero ¿cómo dice eso usted? Si yo lo acabo de arreglar. Y le dijo, no, es que mire, si los barberos existieran, no habría personas como él, con su barba desaliñada, con su cabello. Dijo, ah, no, yo no tengo la culpa de que él no venga acá. Y le dijo, ese es el punto. Dios no tiene la culpa de que nosotros no nos acerquemos a él, porque es voluntario. El que se acerque a Dios debe creer que le hay y que es galardonador del que le busca. La Biblia también nos dice, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. ¿Quién se tiene que volver primero? Nosotros. Por lo que yo les decía antes, conmigo o sin mí, Dios no deja de ser Dios. Que Dios quiere que todos seamos salvos. Eso es lo que quiere Dios. Pero ¿eso es lo que yo quiero? ¿Eso es lo que yo deseo? ¿Eso es lo que yo anhelo? Porque si yo no me vuelvo a Dios, Dios no se va a volver a mí. Dios ya hizo propiciación para nosotros a través de Jesús. Pero es mi decisión si yo quiero volverme a Él. Dice el 32. El 31, necios, desleales, 31, desleales, no hay lealtad, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Mire que a veces nosotros somos hasta implacables con nuestros hijos. Y muchas veces les echamos en cara muchas cosas. Ah, es que si no fuera por mí. Es que usted está ahí donde está, pero porque yo tal cosa. O sea que no lo hicimos con amor. Pastor, una pregunta. Pregunta. Pastor, es que alguien por ahí pues nos estuvo explicando que en cuanto a la salvación, que el único que ni aun Dios sabe si yo me voy a salvar, que la única que sabe es uno mismo. O sea, me quedó sonando eso. ¿Por qué razón? Sí, sí, pues en esa situación, porque solamente vamos a saber nosotros si nos vamos a salvar y Dios no lo sabe. Pues es una explicación que nos hacían. No sé si, Sí, es pues, correcto. ¿Por qué, mi hermano? Porque es que la que tiene que tomar la decisión es, los que tenemos que tomar la decisión es cada uno de nosotros. Dios no sabe si yo voy a tomar esa decisión o no, porque Él nos dejó algo que se llama el libre poder de elección. Aunque Dios es todopoderoso y Dios lo sabe todo, ¿sí? Pero yo no sé, Dios no sabe si yo en cualquier momento voy a tomar la decisión, porque es mi decisión de ser salvo, ¿sí? O sea, yo tengo que tomar la decisión y hacer las cosas que están, lo que yo tengo que hacer
para que Dios haga lo que Él tiene que hacer, ¿sí? Pero es mi decisión, es mi decisión. Si yo decido ser salvo, pues ¿a quién le voy a clamar? Pues al que da salvación, pero es mi decisión, es lo que yo tengo que hacer. Dios no sabe si yo voy a tomar esa decisión o no, aunque Dios produce en nosotros el querer como el hacer, pero la decisión es mía, no de Dios. No de Dios, no es de Dios esa decisión, es mía, Hermano, señora. no le puedo hablar. Sí, sí puede hablar. Hable y se salva. Hable, Solecito, sí, le escucho. Solecito. Bueno, entonces, mi hermana, no sé Pastor, otra pregunta, pastor, otra pregunta. Sí, yo ya le entiendo, sí, muy bien. Lo otro es la única definición de fornicación es esa, y cuando dice que fornicaron con los ídolos, porque ¿qué significa esa parte? la fornicación con los ídolos es que se entregaron a otros dioses. Se entregaron a otros dioses. Por ejemplo, en la época de cuando Moisés subió al monte Sinaí para recibir los 10 mandamientos, como él se demoró, porque estaba ya hablando con Dios y Dios le estaba dando las enseñanzas, el pueblo dijo, no, pero quién sabe qué pasó con este man. Entonces, ¿qué? Cogieron todas las alhajas y el oro que habían sacado de Egipto, que los mismos egipcios le dieron, e hicieron un becerro, una imagen, y adoraron. Entonces dice que se fueron a fornicar con otros dioses, o sea, entregaron su vida a otros dioses. Eso es lo que quiere decir. La fornicación Bueno, también es pastor, eso. muchas gracias. Ok. Entonces, dice que Solecito va a hablar, si va a decir algo, Sí, aportar algo. hermano. Hable. ¿Sí le puedo hablar ahora? Sí, claro, como se puede hablar cuando quiera. Todos podemos Hermano, hablar cuando queramos, señora. era que yo le iba a preguntar que si desde la persona, desde que ya recibió a Cristo en su corazón, ya se sabe que ya es salva, ¿cierto? Pues la persona es que el acto de recibir a Jesús es por fe, ¿sí? Para recibir a Jesús yo debo conocerlo. ¿Sí? Al conocerlo, yo puedo recibirlo porque yo no le puedo abrir la puerta a alguien que no conoce. Conoce. Sí, señor. Para recibir a Jesús, yo debo conocerlo. ¿Quién es Jesús? ¿Qué hizo? ¿A qué vino? ¿Sí? Entonces, si la persona realmente ha sido convencida de pecado, de que está perdido, de que necesita ser salvo, de que necesita que el libro de las obras sea borrado, que necesita que convertirse a Dios y volverse a Dios de todo su corazón, que ha perdonado de todo su corazón, como lo vimos en el nacer de agua, también puede pedirle al Señor que cambie ese corazón de esa naturaleza pecaminosa y le dé ese corazón nuevo. Pero todo esto es por fe. Al creerlo, nosotros creemos, recibimos, porque el que pide, recibe. Por eso hay Amén. muchas congregaciones que no ha pedido que Dios le quite ese corazón de piedra, y pueden haber nacido de agua por lo que se ha enseñado, pero si no le ha pedido a Dios que quite ese corazón de piedra y que ponga un corazón nuevo y un espíritu nuevo y coloque su Santo Espíritu dentro de cada uno de nosotros, pues eso no ha sucedido. ¿Por qué? Porque no lo he pedido, y para pedirlo yo debo ser convencido. No sé si me hice entender, mi hermano. Pastor, o sea que la persona que tiene corazón nuevo, sí que ha nacido nuevamente, entonces no debe de practicar el pecado, ¿cierto? O sea, no Exacto, practica el pecado. una cosa es practicar. ¿Qué es practicar el pecado? Practicar el pecado es que nosotros estemos haciendo las mismas cosas que hacíamos antes. Que no haya en nosotros nada que nos redarguya, que no haya en nosotros nada que... Porque aún el nacido de nuevo puede pecar, pero no está en su corazón hacerlo, ¿sí?
porque de pronto hubo un mal genio o algo, pero de inmediato se pone a cuentas con Dios. Perdóname, Dios, perdóname. Y eso lo va enseñando, eso lo va enseñando. Es que el practicar el pecado es que la persona maquine, piense, ¿cómo voy a hacer? Venga, por ejemplo, es que necesito un examen. Entonces, si no ha nacido de nuevo y practica el pecado, pues, ¿qué va a hacer? Pensar, no estudié nada, venga, a ver cómo hago, voy a escribirme acá, voy a llevar un papelito, me voy a escribir en el brazo. Bueno, piensa la forma y maquina la forma de hacer esa trampa, ¿sí? Eso es practicar el pecado, mientras que una persona nacida de nuevo no tiene esos pensamientos, o sea, y si llegan, no vienen de acuerdo a la palabra de Dios. No, yo no voy a hacer eso, a Dios no le agrada. A Dios no le agrada esto, yo no lo voy a hacer. Porque es que por eso dice que nosotros tenemos lucha, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino que nuestra lucha muchas veces es contra nuestros pensamientos o los pensamientos que vienen de parte del enemigo. ¿Por qué? Porque viene llegan a nuestra mente, pero nosotros debemos, con la palabra de Dios y con el evangelio, rechazarlos. ¿Qué hago yo en mi propia experiencia? Porque hay muchas cosas por mi trabajo y por muchas cosas que llegan tentaciones, así como Jesús fue tentado en todo, inclusive por el enemigo, directamente. Sí, Pero a nosotros pastor, pastor, así yo no, o sea, de todas maneras, así no practiquemos el pecado, pero cualquier, o sea, nosotros siempre estamos en este mundo que cualquier cosita se peca, ¿sí? O sea, sí, entonces ahí qué pasa entonces nada en esa cuestión. Yo no practico el pecado, pero ahí si estoy haciendo algo, ¿sí? bueno, le damos gracias a Dios porque ahí nosotros nos estamos dando cuenta que aún nos falta, porque es que la idea es llegar a la estatua. Cuando nosotros nacemos de nuevo, dice la Biblia que nosotros empezamos a crecer. ¿En qué? En el conocimiento de Jesús. Así como cuando nacemos nosotros de la carne, nosotros nacemos ya sabiendo llorar y gritar y esas cosas, pero ya vamos escuchando, entonces se nos va desarrollando el habla, luego aprendemos a caminar, luego aprendemos cada cosita, los niños lo primero que se hacen es meterse el pie a la boca, pero ya grandecitos yo creo que nadie se mete el pie a la boca, sí, porque vamos aprendiendo, vamos aprendiendo. Así es con nosotros. Cuando nosotros nacemos de nuevo, nosotros somos niños, bebés, ¿sí? Y empezamos a medida de que vamos leyendo, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y para que venga la fe, pues nosotros debemos oír palabra de Dios, saber, conocer y empezar a experimentar todas las cosas de Dios. Vamos empezando, así como le tocó a Jesús, porque Jesús también le tocó aprender, dice que por lo que aprendió, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Nosotros debemos aprender a mirar qué le gusta a Dios. Debemos saber cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios son 4 cosas: que nosotros seamos santos, agradecidos, que nosotros hagamos el bien y que todos procedamos al arrepentimiento, porque Dios no quiere que ninguno se pierda. Son las 4 cosas plasmadas en la Biblia, ¿sí? Que nosotros, lógicamente, como nacido de nuevo, tenemos ese libre poder de elección para pecar o no pecar, pero nosotros elegimos no pecar. Por eso dice que Jesús también aprendió, tomó lo bueno y desechó lo malo. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. No, esto no le agrada a Dios, qué pena, esto no. Que haya de pronto un momento de mal genio, debemos entonces entrar en ayuno y decirle al Señor: Padre, yo no he podido con esto, Señor, todavía se me salta la piedra, como decimos por ahí, todavía me da esos mal genios, me da, Señor, yo no quiero esto porque es que esto te ofende, yo te pido por favor, y en ayuno, por eso dice la Biblia en Isaías 58, nos muestra que el verdadero ayuno es que nosotros vayamos y quitemos las ligaduras de impiedad. ¿Cuáles son las ligaduras de impiedad? Lo que no me deja ser santo. Es lo que no me deja ser santo. Entonces, yo lo reconozco en ayuno, le digo: Padre, mira, yo es que a mí, a mí me da, Dios me ha sanado y a mí me da mal genio, a mí me da
A mí, Señor, me pasa esto. A mí, Señor, por favor, ayúdame que yo no mire con ojos laxiviosos. No me gusta esto, Dios, no lo deseo, no lo quiero. Y entonces Dios empieza a actuar. Por eso es tan importante la oración, porque el que pide, recibe. El que pide, recibe. Todo esto es en oración. Padre, mira, en verdad yo, de mi anhelo, mi deseo es agradarte, Dios mío. Señor, sé que yo nací de nuevo porque yo creo que Jesús murió por mí. Yo creo que Jesús ya pagó. Yo me he arrepentido de mis pecados, Dios. Hay cosas que aún no he podido dejar, Dios mío, pero yo las pongo en tus manos porque tú eres todopoderoso para guardarme sin caída. Tú eres el que me ayuda. Tú eres. Todo esto es en oración, mi hermano. Todo esto es en oración. Y tranquila, que eso no le pasa sola, eso nos pasa a todos. Nosotros vamos creciendo. Por eso dice que después de que nosotros nacemos de nuevo, ahí sí entramos a ser predestinados. ¿Para qué? Para llegar a la estatura y a la plenitud del Hijo de Dios, a ser igual a Jesús. Pero eso debemos ir creciendo, 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 creciendo. No es que nosotros nacimos de nuevo y ya, ¡puf! No, somos los mejores. No, vamos a ir aprendiendo, porque no es que acabamos de nacer. Sí, pastor, gracias. Sí, eso es verdad. Ok, Sí, listo. gracias, pastor. Bueno, Hermano, el hermano Lier tiene una pregunta. hágale, mi hermano Luis, Dios le bendiga. Hermano, buenos días. Dios le bendiga desde por acá, lejitos de Montería, pero bueno, estoy escuchándolo y al mismo tiempo tratando de que esto se multiplique. Estoy por acá en el retiro de los indios. Uy, Estoy con un hermano acá en Cristo, pero Ah. quiero hacer una pregunta. pregúntame. ¿El verdadero arrepentimiento consiste en qué? El verdadero arrepentimiento consiste en que usted sea parte del pecado. Una de las cosas importantes es que pasemos de mucho o poco pecado a cero en cuanto al pecado. El verdadero arrepentimiento es que usted reconozca que está apartado de Dios por su naturaleza, que su naturaleza pecaminosa lo va a llevar al infierno y que usted necesita que esas cosas sean quitadas. El verdadero arrepentimiento es que nosotros sepamos que en el libro de las obras de cada uno de nosotros está escrito todo lo que nosotros hemos hecho. Por eso en el Salmo 51 dice, borra mis rebeliones. Borra, o sea, ¿por qué dice que borre? Es porque están escritas. Si yo reconozco y le pido, sé, yo más que nadie sé, qué estaba escrito en mi libro de las obras, qué he hecho yo delante de Dios, y que allá está escrito y que esas son las pruebas incriminatorias. Ese es el libro que habla Apocalipsis 20:12 cuando dice que fueron abiertos los libros y fueron juzgados por lo que estaba escrito en ellos según sus obras. Yo debo pedirle a Dios que ese libro sea borrado, que esas pruebas sean borradas. Y eso solamente se logra con un verdadero arrepentimiento y con haber perdonado. Porque si no perdonamos a los hombres sus ofensas, tampoco Dios nos perdonará. Pero hermano, yo listo, Señor. perdoné, me arrepentí, pero aún en mi corazón existe ese durito, ese pasado, esa secuela. Ahí no he nacido de nuevo. Ahí no soy un cristiano. ¿Estoy Ahí mal o me... falta algo importante, mi hermano, que es que el perdón también implica que yo me perdone, ¿sí? Y que yo crea por fe que Dios me perdonó. Si yo no creo que Dios me perdonó, no va a suceder, porque todo lo que no proviene de fe es pecado. Yo debo creer que Dios ya me perdonó porque Dios me escucha. Mire que hay personas que a veces ni creen que Dios los escucha. Y si no creen que Dios los escucha, pues no van a poder ser perdonados. ¿Sí me hago entender? Es necesario que actúe la fe en esto. ¿Sí? Y yo debo perdonarme a mí mismo también. Si yo no me hubiese perdonado a mí mismo, ¿usted creería que yo estaría acá, mi hermano? Después de tanta cosa que yo hice. Pero yo sé que Dios, en su infinita misericordia, me perdona. Dios me perdona.
y dice que yo debo perdonar y perdonarme al estilo de Dios, que dice que Dios toma ese pecado cuando yo creo que Jesús vino y pagó por mí. Por eso en Isaías 53:6 dice, mas Jehová cargó en Jesús, el pecado de todos nosotros. Y él, si yo me arrepiento verdaderamente, coge todos esos pecados, todo lo que estaba ahí, es borrado con la sangre de Jesús y eso se echa al fondo del mar, dice la Biblia, donde Dios no se vuelve a acordar de eso. El problema es que nosotros a veces nos queremos volver buzos y nos vamos al fondo del mar a recoger, no, es que yo hice tal cosa, no, y es que yo fui malo, y es que tal cosa, no, yo debo perdonarme. ¿Por qué? Porque yo he sido convencido de pecado y he sido convencido de que Jesús murió por mí. Y que ya Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Por eso en Isaías 53:11 dice, y verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Y ahí habla de Jesús, que Jesús fue al Hades a pagar por nosotros ese pecado, que sufrió tormentos allá en ese pecado, en ese sitio para pagar lo que a mí me tocaba pagar, pero que ya Jesús lo pagó por mí. Ya Jesús ya hizo esa obra. Por eso es que el único camino para salvación es Jesús. No hay otro. No es por mis buenas obras, no es porque yo sea buena gente, no es porque yo predique el evangelio. No, no, es porque Jesús pagó por mí. El predicar el evangelio es para que otros entiendan esta situación y sean salvos también. Pero es que yo crea que Jesús tomó mi lugar, fue mi sustituto, así como cuando Adán y Eva pecaron y Dios sacrificó animales, esos animales entraron a ser los sustitutos de Adán y Eva. Ahora Jesús, el hombre Jesús, mi amado Jesús, mi hermano mayor, vino y tomó mi lugar y recibió el castigo. Por eso en Isaías 53:5 dice, el castigo de nuestra paz fue sobre él. El castigo, nosotros teníamos un conflicto con Dios, teníamos un problema con Dios. Y dice que el castigo de nuestra paz fue sobre él, o sea, Jesús ya pagó. Y en Isaías 53:11 en Isaías 53:11 dice, y por su conocimiento, por conocer a Jesús, mi siervo justo justificará a muchos. O sea, Dios ya no me ve pecador. Dios me ve justificado porque Jesús ya pagó y yo creo en Jesús. No sé si me hago entender, mi hermano. Mano Luis. ¿Se le cayó la señal? Bueno, no sé si me dice entender, espero que sí, con la gloria de Dios, que el internet le vuelva. Entonces, volvemos al tema. Entonces dice, quien habiendo entendido el justo juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de ¿qué? De muerte. Dignos de muerte, porque la paga del pecado es muerte. Listo, mi hermano Luis. Listo. Bueno, no sé si me hice entender con la pregunta que me hizo. Entonces dice que los que practican, sí. Hermanos. Sí, sí. Lo que sucede es que, ¿sí me escucha? Sí, señor. Sí lo escucho. Ahora no lo escucho. Bueno, mientras le vuelve el audio a mi hermano, entonces dice que los que practican tales cosas son dignos de muerte. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. ¿Qué dijo Dios? El día que de él comieres, ciertamente morirás. No le dijo de pronto, o le puede pasar, o tal vez. No, le dijo ciertamente, o sea, se lo afirmó. Le dijo, usted come y se muere. Y eso fue lo que pasó. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. A veces, aunque nosotros no vayamos a tomar, pero si nos sentamos con ellos y de pronto decimos, bueno,
Yo no tomo, pero estos man, que le voy a invitar a una rondita. Me estoy complaciendo con los que los practican. Y se me cuenta como pecado. Por eso dice la Biblia que nosotros pecamos por complacencia. ¿Sí? Sigamos, mi hermano Brando. En Isaías 32:6 dice, porque el ruin hablará ruindades. Jesús nos enseñó algo aún más, como más fácil de entender. De la abundancia del corazón, habla la boca. De lo que hay en mi corazón, de eso hablo. Ok, mi hermano Luis. Listo. Bendiciones. Porque el ruin hablará ruindades y su corazón fabricará iniquidad. Recordemos el convencimiento de pecado. Recordemos que la naturaleza pecaminosa es una fábrica de pecado. ¿Sí? Recordemos que hicimos una comparación con una empresa y los productos de la empresa, que una cosa es la empresa y otra cosa es los productos de la empresa. Hicimos comparación con un árbol, así como lo hizo Jesús, que una cosa es la raíz, el árbol, y otra cosa son los frutos del árbol. Entonces de aquí sí, su corazón fabricará iniquidad para cometer impiedad, o sea, cosas que no le agradan a Dios, cosas que no lo hacen a uno santo, y para hablar escarnio contra Jehová. ¿A quién el primero que le echamos la culpa de muchas cosas? A Dios. Pero Dios mío, ¿pero qué es lo que pasa? ¿Por qué a mí me está pasando esto? No, si yo tal cosa, no, si yo, y creemos que por nuestra propia justicia, nosotros, no, yo debo ser agradecido y decirle al Señor, por favor, ayúdame, ayúdame. Yo sé que tus misericordias son nuevas cada día. No porque yo haga o deje de hacer, no, esas son mis justicias, las mías. Señor, pero si yo estoy buscándote, Señor, pero si es que yo estoy asistiendo a clases, Señor, pero si es que yo estoy yendo a culto, ¿por qué me estás pasando? ¿Por qué me está pasando esto, Señor? No, yo debo clamar a Dios. Señor, yo he creído, yo sé, Señor, que tú eres bueno y que tus misericordias son nuevas cada día y que tú eres quien me ayuda, que tú eres quien me levantas, que tú eres quien hace las cosas para mí. Por favor, ayúdame, ten misericordia de mí, Dios, y ayúdame con esto. Ahí está la humildad del corazón, ¿sí? No por mis propias justicias, no porque yo haga una cosa y ya, no, yo ya estoy haciendo esto, entonces Dios a mí me tiene que responder. No, Dios no me tiene que nada, porque es que Dios es misericordioso y Él cumple lo que dice. Él es galardonador del que le busca. Yo no puedo entrar con reclamos ante Dios y decirle, Señor, ¿qué es lo que está pasando? Así como le dijo a Adán, la culpa es suya porque usted me trajo a esa señora. No. ¿Sí? Pastor, si yo pregunto a Dios, Señor, ¿por qué mi niño nació así? ¿Estoy cuestionando a Dios? Si, por Pues muy, ejemplo, un niño que nació con discapacidad, yo le pregunto, Señor, ¿por qué mi niño nació así? ¿Estoy pues, cuestionando a Dios? pues, hermana, creo que sí, pero ¿sabe qué? Una cosa muy importante, mi hermana. Mire, voy a referirle a algo que está en la Biblia. Resulta que había un ciego en la Biblia de nacimiento y los discípulos le preguntaron a Jesús, Señor, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Y Jesús le respondió, le dijo, no, ni él ni sus padres. Esto es para la gloria de Dios. No sé cuál sea la discapacidad del niño, pero yo sí sé que Dios lo puede levantar y que si usted cree que Dios lo puede levantar y que si usted cree que Dios puede, en el nombre de Jesús, restablecer y hacer nueva lo que esté afectado a su hijo, eso sucede. Usted no necesita sino creer y creer de todo su corazón. Y Dios lo restaurará porque es para la gloria de Dios. Había, Amén, pastor, amén.
Amén. Había otro asunto y era Paulo. Paulo tuvo una enfermedad y él le rogaba a Dios, Señor, pero ¿por qué no me quitas esto, Señor? Por favor, sáname de esto, sáname de esto. Y parece por lo que está escrito ahí que pues que era como algo duro, algo terrible, ¿sí? Y era el apóstol Pablo. Y Jesús le dijo, o Dios le dijo, bástate con mi amor. O sea, tranquilo, siga adelante. Pero si nosotros creemos, así como le pasó cuando iba Pedro y Juan, creo que eran los que iban para la, para el templo de la Hermosa, cuando había un paralítico de nacimiento y ellos, y entonces él les pidió que le dieran algo, ¿sí? Y Pedro dice que Pedro y Juan, fijando los ojos en él, le dijeron, no tengo ni oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, sea sano. E hicieron un acto enseguida como fe para eso y les tiraron la mano para levantarlo. ¿Sí? Y dice la Biblia que en ese mismo momento se le afirmaron sus pies y sus tobillos y el hombre saltó y glorificaba a Dios. Y si Dios lo hizo así, también lo puede hacer con su hijo, mi hermano. También lo puede hacer con él. Sí, Señor, amén, pastor. Yo creo que es así. Amén. Así es hecho en el nombre de Jesús. Así es hecho. Entonces sigamos. Dice que dejando vacía el alma hambrienta. Mire que muchas veces nosotros con nuestras palabras causamos tanto mal. Por eso les decía que en la lengua, en el poder de la lengua, está la vida y la muerte. Muchas veces nosotros le hemos podido decir a nuestros hijos, es que este chino no sirve para nada. Ni pa' muerto porque se come las velas. Y son palabras que de pronto salen no con el ánimo de que sean hechos así, pero estamos soltando algo contra nuestros hijos, que Dios es misericordioso. Muchas veces a los hijos les decimos, oiga, bobo, es que usted no entiende. O sea, todas esas palabras es necesario, están dejando vacía el alma, hambrienta el alma, con dolor, con tristeza. Ocasionamos muerte en las personas, a veces con rabia, muchas veces al esposo o a la esposa, o sea, tienen discusiones como en todos los hogares ojalá ni vuelva. Y preciso, ¿cuántas personas han muerto Sí, por hermano. tanta cosa? Hermano, preguntas que no vi aquí con la función de compartir pantalla el iconito para levantar la mano, pero es verdad. Hace muchos años, yo recuerdo que pues mi mamá pues dijo así como una palabra ociosa hacia uno de mis primos, no recuerdo qué era, pero entonces la abuelita, creo que era una reunión familiar, o sea, la abuelita materna del chino, de mi primo, le dijo, no, Carmen Julio, ¿usted cómo va a decir eso? Y la señora no es creyente, sino que ella, o sea, ya no es creyente cristiana evangélica, sino es creyente católica, pero muy devota, también muy de Dios. Me dijo, no, usted no debe decir eso, porque mírese, figúrese que yo tuve un conocido que a cada rato le vivía diciendo al hijo que era gay. Pues usó una palabra pues que no la voy a decir aquí. Entonces de tanto que se lo repetía el muchacho, pues no sé, se lo creyó y terminó adoptando ese estilo de vida. Así que por favor, Carmen Julia, no me diga esas palabras. Ajá, sí, porque es que la palabra dice que en nuestra boca, en la lengua, está la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Por eso Jesús dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. Si yo tengo mi corazón lleno de Jesús, lleno de Dios, pues ¿qué voy a hablar? De Dios. Pero si yo no tengo mi corazón y en mi corazón no está Dios, pues por eso dice acá, el ruin hablará ruindad. Sigamos, Sí, sigamos. hermano, Cuente. yo también tengo un testimonio, pues cuando comenzó lo que era acá la pandemia y todo, ¿sí?
Pues yo Sí, tenía la enfermera, mi mamá, y todos acá, y los médicos, y todo era que, ay, que no, que le estar lavando las perillas y haciendo tantas cosas. Y un día me levanté y le dije a la enfermera, y la enfermera toda asustada, que, ay, que no, ella está muy nerviosa. Le dije, no, no, tranquila, no se ponga brava, que yo ya tengo la mejor vacuna. La vacuna es el Señor Jesús. Y cuando yo dije esa palabra y todo, ninguno se contaminó, ni los médicos, ni ninguno resultó contaminado, y hasta el día de hoy ninguno nos hemos contaminado y estamos sanos por la misericordia de Dios. bueno, gloria a Dios. Mire, mi hermano, vea la importancia. Las palabras tienen poder. Las palabras tienen poder, mi hermano. Entonces, nosotros debemos estar muy pilísimos en lo que hablamos, porque de nuestra boca sale bendición y maldición. No puede ser. Dice que por una misma boca no puede salir agua, por una misma fuente, perdón, no puede salir agua dulce y agua salada. Entonces, si nosotros tenemos nuestro corazón lleno de Dios, pues hablamos cosas de Dios y vemos la necesidad de otro y sabemos que Dios es todopoderoso para hacerlo y que Dios, mire, nosotros como obreros aprobados debemos tener nuestro corazón lleno del Señor, lleno de Dios, lleno para poder. Nosotros somos la luz del mundo. Nosotros somos la respuesta a muchas inquietudes, a muchas preguntas, al clamor de la gente, a salvación. ¿Sí? Nosotros somos llamados al ministerio de la reconciliación. No que lo hagamos nosotros, sino que a través de lo que nosotros hablemos, Dios va a actuar en el corazón de las personas. Dios es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Dice que el Espíritu Santo es el que convence de pecado, de juicio y justicia. Por eso nosotros debemos siempre estar llenos de la palabra de Dios. Por eso estamos siendo llamados a ser obreros aprobados. ¿Sí? Nosotros debemos creer, saber. Por ejemplo, cuando oramos por un enfermo, debemos tener primero que todo el convencimiento. Dice que estas señales seguirán a los que creen. ¿Qué es creer? Recibir por verdad lo que otra persona dijo. ¿Qué dijo Jesús? Y os daré autoridad para que en mi nombre echen fuera demonios, para que coloquen las manos sobre los enfermos y sanarán. ¿Lo creemos? Si yo lo creo, eso tengo. Si yo lo creo, eso tengo. ¿Por qué? Porque lo dijo Jesús y Jesús es la verdad. Pastor, una pregunta, pastor, es que a veces, o sea, cuando uno hace lectura de la palabra, o sea, escudriñando la palabra, pues se descubre que hay palabra de hombre y palabra de Dios, ¿cierto? Ajá, Y sí. que esto de la palabra es muy importante, ¿sí? O sea, entonces, a veces cometemos ese error que de pronto uno, pues se dice que la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo de Dios, ¿cierto? Toda Sí, la palabra, es que pero es ahí escrita encontramos por también que hay hombres. palabra de hombre, ¿sí? Que a veces uno comete el error y repite esas palabras. Yo Sí, lo digo porque había una oración de alguien y con mi hermana pues se hacía esa oración. Y ajá. después, pues gracias a Dios dio la sabiduría que no se debe de hacer esa oración porque esa era una oración de palabra de hombre, una oración de hombre, o sea, Es de una que, palabra de hombre. sí, es que mire, hay dos cosas y una cosa muy importante. La Biblia toda es inspirada por Dios, toda, ¿sí? Y hay cosas, y muy bien por lo que acaba de decir mi hermana, que después dio revelación. Por ejemplo, Pablo, ¿qué hizo? Pablo dice que a los cuales entregué a Satanás para que no aprendan a no blasfemar. ¿Jesús lo hizo? No, Jesús no lo hizo. Jesús, cuando los iban con dos discípulos y de pronto llegó y dijo, dos de sus discípulos dijeron, Señor, oramos para que descienda fuego del cielo y consuma esta ciudad que no lo recibió. Y Jesús le dijo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no vino para perder las almas, sino para salvarlas. Vino a salvar las almas, no a perderlas. ¿Sí? Entonces, ahí está en la Biblia, aunque es inspirada por Dios, todo es inspirada por Dios, hay cosas que debemos hacer y que no debemos hacer. Por ejemplo, en la Biblia está registrado algo que es mentira, porque el ciego Bartimeo
Dijo, es que Dios no escucha a pecadores. Si Dios no escuchara a pecadores, ¿estaríamos nosotros aquí? No, no estaríamos aquí. Porque todos hemos sido pecadores. Y está escrito en la Biblia, pero eso son cosas, como dijo mi hermana, por revelación podemos darnos cuenta lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. A nosotros nos han dicho que Jesús cumplía los mandamientos. ¿Sabemos cuántos mandamientos cumplió Jesús? Jesús cumplió 613 mandamientos de la ley. Por eso él dijo que él no vino para abrogar la ley, sino para cumplirla. Tenía que cumplirla él para poder ser el mediador del nuevo pacto, del Nuevo Testamento. Tenía que cumplirla a cabalidad para poder cancelar el Antiguo Testamento y hacer un nuevo pacto. Por eso Jesús es nuestro nuevo legislador. Y había 228, creo, cosas que él tenía que hacer y el resto no tenía que hacer, ¿sí? Y Jesús las cumplió absolutamente todas. Entonces, la Biblia toda es inspirada por Dios y eso nos sirve y es escrita por hombres en lenguaje de hombre para que nosotros la podamos entender. Y lo que dice mi hermana es algo que, como dijo mi pastora Luz, no se lo reveló ni carne ni sangre, sino que cuando viene la revelación de Dios, cuando nosotros podemos entenderla, es que ahí sí la aplicamos conforme está escrito. Muchas gracias. Pastor, ¿cómo descubro esos 613 mandamientos? Es que en la ley había 613 mandamientos. Si leemos Deuteronomio, Números, dirán, no harás tal cosa, y otras dice, harás esto, por ejemplo, las fiestas de guardar y todas esas cosas, todo eso lo tuvo que cumplir Jesús. Eran 613 mandamientos de la ley, los cuales los tuvo que cumplir Jesús. Entonces le toca a uno es leerla y ir copiando para tenerla en cuenta. Sí, copiarlo. Por ahí están escritos. Sí, exacto. Pero recordemos una cosa, mi hermano, que nosotros dependemos es de Jesús. Nosotros dependemos es de Jesús. Nosotros dependemos, ya nosotros no estamos, porque los gentiles nunca estuvimos bajo la ley, jamás estuvimos bajo la ley. De hecho, cuando hubo un concilio, el primer concilio que hubo porque Pablo decía que los gentiles no debían judaizarlos, o sea, llevarlos a las costumbres judías, porque como la salvación viene de los judíos, pues la mayoría de judíos querían que todos se circuncidaran y que cumplieran la ley, pero Pablo decía, no, eso no es por la ley, es por Jesús. Es que es gracias a Jesús que nosotros podemos ser salvos, no es por la ley, ¿sí? Si nosotros nos pusiéramos a cumplir la ley, pues nos tocaría empezar por circuncidarnos los hombres, ¿sí? Por guardar el sábado y todo. Nosotros no estamos bajo la ley, no estamos bajo la ley. Por eso Pablo empezó a reunirse los domingos, porque fue el día en que resucitó, que fue resucitado el Señor Jesús, en que resucitó Jesús, ¿sí? Por eso él empezó. ¿Para qué? Para no judaizar a nadie, ¿sí? Sino que los gentiles y los gentiles y los judíos y todos somos salvos es gracias a Jesús. Es por Jesús que nosotros por eso debemos conocer a Jesús, como dice la Escritura, y nosotros debemos basar nuestra ética cristiana en lo que está basado en Mateo 5, 6 y 7. Esa es nuestra ética cristiana. Nosotros no podemos ir a la ley. Señora. Es cierto que, bueno, que el Señor Jesús fue el único, cierto, porque no se revela que otro hombre fuera el Señor Jesús haya cumplido los 613 mandamientos, porque más adelante leemos que dice que el que abrogare un punto de la ley se hace culpable de toda la ley. Entonces, el único que la cumplió fue el Señor Jesús, ¿cierto? Sí, por todos nosotros. Jesús fue el único que la cumplió. Por eso es que dice que Dios estaba cansado de los sacrificios, ¿sí?
porque ya lo hacían era por costumbre, ¿sí? Mecánicamente. Mecánicamente, sí, o sea, ya, venga, vamos a llevar esto, vamos a ir a hacer esto porque es para tener contento a Dios, ¿sí? Era como por darle contentillo a Dios, pero Dios estaba molesto con eso, ¿sí? O como hacíamos, vamos al culto, vamos al culto porque, pues, bueno, vamos al culto porque toca. No, no es porque toca, es porque lo queremos hacer con agrado, con gracia, con alegría, sí, porque vamos a darle gracias al que todo lo puede, ¿sí? Eso es lo importante, pero es a través de Jesús que nosotros logramos estas cosas. Dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. ¿Cuáles son las iniquidades? La maldad, el pecado hizo división, nos separa de Dios. Y eso es lo que conocemos como la muerte espiritual. Hizo división entre nosotros, entre Dios y nosotros. Y dice, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Recordemos una cosa. ¿Qué es pecado? ¿Alguno me puede dar la respuesta? ¿Qué es pecado? Uno solo. Bueno, el que quiera. ¿Puedo yo? Pues yo Sí, soy claro. asistente. Listo. Hágale. Bueno, pues yo lo que he entendido de pecado es que el pecado es la maldad que es la que produce los pecados, o sea, los pecados con los cuales peca el hombre, o sea, es como la fábrica que produce, exporta, distribuye. Muy bien. Pecado es la naturaleza pecaminosa. Es la fábrica. Es el árbol. Eso es pecado. Es pecados son el fruto de la naturaleza pecaminosa. ¿Sí? Si yo le cojo, el árbol de mangos da mangos, ¿sí? Si yo le corto las hojas al árbol de mango, lo podo, lo dejo el tronco, le vuelven y le salen ramas, vuelven y le salen frutos, ¿qué fruto va a salir? Mangos. ¿Por qué? Porque la raíz del árbol es mango. Por eso, la raíz de todo pecado, de los pecados, es la naturaleza pecaminosa. Por eso las personas pueden llegar a ser santas porque podaron el árbol, pero no fue arrancado de raíz. Para nacer de agua, yo podo el árbol. Nazco de agua cuando se poda ese árbol. Soy convencido de pecado, pido perdón, me arrepiento, me vuelvo a Dios de todo mi corazón, perdono, me perdono y le pido a Dios que borre lo que está escrito, que borre mis pecados, el fruto de la naturaleza pecaminosa, el fruto. Le pido a Dios que borre y me convierto a Dios de todo mi corazón. O sea, dejo de practicar el pecado. Me voy de mucho o poco a cero en cuanto al pecado. Y ahí ya le puedo pedir que quite ese corazón, que quite esa naturaleza pecaminosa para que yo pueda ser hijo de Dios. Entonces lo que produce división entre nosotros y nuestro Dios es la naturaleza pecaminosa. Y por eso dice, y vuestros pecados, porque ya tenemos fruto de esa naturaleza, han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Sí? Pero Dios es misericordioso y cuando nosotros mire lo que hizo el rey David. El rey David un día, estaban en guerra,
Pero el rey David como rey debería estar en la guerra, pero ese día decidió quedarse en la casa, en el palacio. Y entonces, estando en palacio, desde una azotea vio a la mujer de Urías bañándose y la tomó por mujer y le engendró un hijo. Cuando estaba embarazada, entonces llamó, le dijo al jefe de Urías, le dijo, traiga a Urías para que se acueste con su mujer y entonces cargarle el chinito al hombre, echarle la culpa. Pero Urías dijo, no, yo no voy. Entonces, ¿qué hizo David? Entonces lo puso al frente del batallón para que de seguro muriera. Y murió, ¿sí? Y él pensó que ya listo, ya con esto ya me lavé las manos, ya se murió el hombre, ahí sí. Y Dios envió al profeta Natán para que le hablara a David. Y él le dijo que había un hombre que tenía una oveja y tal cosa, y le contó la historia, y que alguien se la quitó, y que no sé qué. Y el rey David dijo, quien haya hecho esto, que muera. Y le dijo Natán, eres tú. Tú hiciste esto. Y ahí vino, desde ahí es que viene el Salmo 51 para arrepentimiento. Delante de Dios, todo está escrito. Y si nosotros nos arrepentimos, Dios se vuelve a nosotros. Por eso la Biblia dice, volveos a mí, y yo me volveré a vosotros. Que aunque tus pecados sean rojos como el carmesí, vendrán a ser blancos como blanca lana. O sea, el Señor limpiará, quitará. Recordemos lo que hablamos cuando hablamos para nacer de agua, que la sangre de Jesús es la que borra del libro de las obras, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado, o sea, es necesario que sea borrado. ¿Qué borra el libro de las obras? La sangre de Jesús es la que borra el libro de las obras, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión. Remisión es pasar de un lugar al otro, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, para que esa carga de esos pecados en Jesús míos se convierta en algo efectivo. Yo debo arrepentirme y pedirle a Dios que borre esos pecados y perdonar de todo corazón. Recordemos, ahí en nuestro grupo está el convencimiento, el nacer de agua. ¿Para qué? Para que nosotros podamos tomar decisiones. Sigamos, Brando. Quiere que mi esposa me llevó el celular. Faltan 20 horas. Para las 12 ya. Uy, santo, cómo corre el tiempo, Señor. Gracias. Dice, todos estamos muertos por el pecado. ¿Por qué estamos muertos por el pecado? Porque nacimos con pecado de naturaleza. Correcto. ¿Y la paga del pecado es? La muerte. Correcto. Entonces, todos estamos muertos por el pecado. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. O sea, una persona que no se ha arrepentido, que no conoce a Jesús, está muerto espiritualmente en los delitos y pecados, en el fruto de la naturaleza pecaminosa. Dice, en Efesios 2:5, dice, aún estando nosotros muertos en pecados, que estábamos muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. O sea, ¿gracia qué es? Es un regalo que no merecíamos, pero que Dios lo envió. Y por eso dice que todo aquel que en Él cree. ¿Y cómo debemos creer? Como dice la Escritura. ¿Para qué? Para que de mi interior corran esos ríos de agua viva que habla la Escritura. ¿Y cuáles son los ríos de agua viva que deben correr en mí? Lo que dice en Gálatas 5:22.
mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Entonces, a pesar de estar muertos en nuestros delitos y pecados que nos causan muerte, por gracia somos salvos porque Jesús ya pagó por nosotros. Pero la persona que no nazca de nuevo, que no se arrepienta y se muera físicamente, estando muerto espiritualmente, se perdió. Se perdió. Se va para el infierno. Ese es su fin. Sigamos, Branco. Estamos hablando hasta ahora de la primera muerte, ¿no? Muerte espiritual. Listo, hasta ahí hablamos de la muerte espiritual. Ahora veamos la muerte física. La muerte física es cuando se separa el alma y el espíritu del cuerpo y van a un lugar determinado, el Hades o la presencia de Cristo. Para las personas que se mueren espiritualmente muertos, su fin inicialmente, el Hades. El Hades es un lugar de tormentos. Y si nació de nuevo, va a la presencia de Cristo Jesús. Va a la presencia de Cristo Jesús. La muerte física es la separación de este cuerpo con nuestra alma y nuestro espíritu. Este cuerpo tiene algo que se llama hálito de vida o espíritu de vida, el cual regresa a Dios, el soplo de vida. Recordemos que dice, cuando hizo a Adán, dice, y sopló Jehová en la nariz de él y tuvo aliento de vida. Ese soplo que es de Dios en un momento que es el que nos mantiene a nosotros vivos físicamente, el día que ese hálito de vida, ese soplo de vida es quitado, pues este cuerpito se quedó sin sus funciones y murió. Y ese momento de la muerte física, creo yo que es el evento más importante del ser humano. Más que su nacimiento. Porque ese momento de la muerte física es donde, según lo que se haya hecho, según si recibimos a Jesús o no, se va a pasar la eternidad o la perpetuidad. Por eso Jesús dijo que el que cree en él, aunque esté muerto, y estaba muerto espiritualmente, pero si se murió así físicamente, se perdió. Se fue inicialmente para el lugar que se llama Hades. O sea, la muerte física es el momento más importante de una persona. Ya después de que hubo una relación sexual, de que hubo un engendramiento, de que nació un niño, de que empezó a crecer, el momento más importante es el final de esa vida sobre esta tierra. Es el momento crucial. Es un momento que por eso dice que nosotros debemos perseverar hasta el fin. De este fin se está refiriendo. A este fin, al fin de la muerte física. Ese es el momento más importante de nosotros. Ahí, si se nació de nuevo, vamos a la presencia del Señor. Si la persona no nace de nuevo, se perdió y ya no habrá nada que hacer. Ya se entonen las millones de oraciones y rogativas y cosas que nos han enseñado para que la persona vaya al cielo, ya no hay nada que hacer. Si llegó al Hades, allá está
hasta el día del juicio del trono blanco. Y de allá saldrá para un sitio peor. Por eso la muerte física es el evento en esta tierra más importante para el ser humano. El más importante. Nosotros, como conocedores del Evangelio, nosotros debemos hacer una campaña preventiva contra el infierno para este momento, para que en el momento en que la persona muera físicamente, se vaya a la presencia del Señor. Vaya a la presencia del Señor, que haya nacido de nuevo. Por eso Jesús dijo, muchos procurarán, pero no lo lograrán. Muchos procuran a través de religiones, a través de buenas obras, a través de muchas cosas, ir al cielo. Están procurando. Muchos que creen que por el bautismo ya fueron hechos hijos de Dios, están procurando. Muchos que creen que por hacer una oración de fe son salvos, están procurando. Pero eso no quiere decir que lo hayan hecho. La Biblia dijo, y Jesús dijo, de cierto, en Juan 3:5, de cierto te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Y este momento, la muerte física, es el momento más importante y crucial para un ser humano. El más importante. De ahí, de esta separación que vemos ahí, de esa señora, muchacha que está ahí en la imagen. Ese es el momento más importante. Porque de ahí, si nació de nuevo, a la presencia de Cristo, y si no, al Hades. Como estamos hablando de convencimiento de juicio, sigamos, Brandon. Vamos a ver qué se necesita. Bueno, aquí nos sigue hablando de la muerte que nos acontece a todos. Porque está escrito, dice que de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. ¿Cuántas veces? Una sola. Aquí, chao reencarnación. No hay reencarnación. De la manera que está establecida para los hombres que mueran una sola vez. Nosotros no, que es que nosotros reencarnamos, que es que venimos de la vida y no sé qué, que yo en la vida pasada era Sir Richard, ¿no? Era Sir Richard primero, pero que entonces que ahora y que cada reencarnación voy hasta que llegue al umbral, hasta que llegue. No, esas son fábulas, esos son huecas sutileces, eso no existe, porque aquí la Biblia si nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios y que la suma de la palabra de Dios es verdad, aquí nos dice que de la manera que está establecida para los hombres que mueran una vez. ¿Cuántas veces? Una vez. Y después de esto, el juicio. Sigamos, Bran. Por consecuencia del pecado, este cuerpo tenía que morir. ¿Por qué? Recordemos que Dios lo había hecho inmortal. Pero en el momento en que el hombre peca, la inmortalidad del cuerpo se pierde. Del cuerpo se pierde. Y empieza a correr el tiempo para envejecer y llegar a morir. Por eso dice, y vivió Adán 930 años y murió. Y después dice, y tuvo un hijo que se llamó Set y vivió tantos años y murió. Y después tuvo otro que no sé qué, y nos habla de Matusalén, que es el que más, en la Biblia es más viejito. Dice que vivió Matusalén 969 años y murió. Pero después en el diluvio, antes del diluvio, vio Dios que la maldad en el mundo se había multiplicado y que todos los designios del hombre eran para continuamente el mal, y redujo la vida del hombre a 120
20 años. Y después, más adelante, dijo, no, que sea la vida, que sea la generación de una persona 70 años y 80 los más robustos. Y ahorita los que tienen más de 80, imagínense la misericordia de Dios, y es por una consecuencia, porque honraron a sus padres. La Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Por eso vemos muchos niños, muchos jóvenes que están muriendo porque no honran a sus padres. No honran a sus padres. A ese cucho sí es cansón, hermano. A esa vieja sí que friega. Haz que mi mamá es una anciana. Haz que mi mamá tal cosa. Pastor, una pregunta. Pregúntame. Pues entonces no es como algo, o sea, si el cristiano que ha nacido de nuevo, un joven, digamos, y partió, entonces, joven, no sé, no es como una contradicción de lo que se dice, de la Pues, enseñanza. pues imagine que, pues yo, ¿qué digo yo en estos casos? Pablo decía algo que a mí también me parece muy chévere, sino que hay muchas cosas que hacer todavía. Pero yo comparto mucho lo que dice Pablo. Para mí el morir es Cristo y que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Realmente si una persona ha nacido de nuevo y Dios la llama, uy, gracias Dios. Gracias Señor. Gracias Dios. Aunque eso no tiene nada que ver con el honrar al padre, a padre y madre, porque puede haber muchos nacidos de nuevo, pero que en un principio no honraron a su papá y a su mamá. ¿Sí? Y pues la larga vida es por consecuencia del honrar a padre y madre. Eso es por consecuencia de honrar a padre y madre. ¿Sí? Cristiano o no cristiano. Sí, señor. Es por honrar a padre y madre. Pero vuelvo y le digo, si a una persona que nacía de nuevo, Dios lo llama joven, pues, aunque a mí me duele mucho que se muera un joven, pero que sea salvo, uy, no, qué alegría para mí poder y saber que esa persona ya está ya en la presencia de Cristo y poderlo abrazar a Jesús y decirle lo maravilloso y lo lindo que él es. No, eso debe ser espectacular. Yo muchas veces me imagino ese momento de llegar allá y poderlo ir y abrazarlo. Oh, no, eso debe ser algo espectacularmente maravilloso. Entonces, la muerte física es consecuencia del pecado. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿cómo entró el pecado en el hombre? El día que de él comieres, ciertamente morirás. Entró el pecado. Comió y entró el pecado. Y por el pecado la muerte, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces, el pecado, la naturaleza pecaminosa, que es el pecado, aquí no dice, por tanto, como los pecados entraron, no dice, por tanto, como el pecado, yo lo puedo cambiar acá, y dice, por tanto, como la naturaleza pecaminosa entró en el mundo por un hombre, y por la naturaleza pecaminosa, la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos nacimos con naturaleza pecaminosa. ¿Sí me hago entender? Por consecuencia de esa naturaleza, este cuerpo muere. ¿Sí? Por eso era necesario que interviniese la muerte. Para Jesús, ¿por qué Jesús recibió ese castigo tan brutal en su cuerpo? Para recibir el castigo que las personas van a recibir en el lago de fuego, porque al lago de fuego va a ir cuerpo, alma y espíritu, aunque me estoy adelantando un poquitico al tema, pero es necesario para que se entienda. En el cuerpo Jesús recibió eso para pagar por nosotros, pero este cuerpo va a morir para que nosotros resucitemos cuando venga el arrebatamiento. Dice que la iglesia, dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, o sea, los que durmieron en el Señor, los nacidos de nuevo ya fallecidos físicamente, resucitarán
primero. Y dice, y nosotros, los que estemos vivos, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. ¿Sí? Podemos decir que nosotros no tendremos, no veremos corrupción en nuestro cuerpo, sino que será transformado en un abrir y cerrar de ojos, y tenemos un cuerpo común. Pero los que ya murieron físicamente, pero fueron nacidos de nuevo, ellos resucitarán primero, o sea, su cuerpo resucitará, y todos nos reuniremos en las nubes con el Señor Jesucristo y nos iremos para el cielo. ¿Sí? Entonces dice, por cuanto el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Sigamos hablando. Bueno, miremos la hora, con eso 11:56. Vamos a dejarlo hasta acá. Con eso la próxima semana, con la ayuda de Dios, si Jesús no ha venido, nosotros podemos empezar lo que es la muerte perpetua. Hemos estado hablando acerca del convencimiento de juicio. Y la semana entrante, pues vamos a ver el juicio que se levanta contra las personas que no nacen de nuevo. Por eso la importancia, por eso la necesidad de que conozcamos a Jesús y a Dios. Por eso Jesús dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo Jesucristo, a quien has enviado. Esa es la misión, llevar almas al reino de los cielos, evitar que lo que vamos a ver la semana entrante y todo lo que ya vimos hoy y la semana entrante, evitar que las personas sean lanzadas a ese sitio. Debemos ser convencidos de esto y hacer esa campaña preventiva. Esto es para que nosotros sepamos y hacer esa campaña preventiva para que las personas no vayan allá. No vayan allá. Y que sea Dios, por medio de su Santo Espíritu, convenciendo a cada uno de nosotros de eso que está escrito en la Biblia. Por eso lo hacemos conforme a lo que está escrito. No conforme a nuestro parecer, ni conforme a nuestras ideas, sino como está escrito. Entonces, vamos a orar. ¡Ay! La pastora Zuley no ha entrado. Con respecto a estos temas, al convencimiento de pecado, convencimiento de juicio, convencimiento de justicia, nosotros debemos realizar un trabajo. Puede ser un folleto, una grabación explicando. Si quieren, pueden grabarse enseñando de estos tres temas: convencimiento de pecado, juicio y justicia, a cada persona, a personas, y lo graban para que sea como su presentación del trabajo realizado en este curso, porque la finalidad de este curso no es que nos quedemos con un conocimiento, es que lo podamos compartir, que lo podamos dar a conocer, porque es que el amor se manifiesta en que otras personas conozcan esto. El mayor bien y la voluntad de Dios es que hagamos el bien, y el mayor bien que podemos hacer es que las personas escapen del infierno. Entonces necesitamos, al final de para poder graduarnos de este módulo de primero lo primero, necesitamos presentar un trabajo. Puede ser escrito, como le digo, puede ser por video, por audio, explicando convencimiento de pecado, juicio y justicia. Por eso, lean, repasen, estudien. Si hay algo que no entendamos o que no lo recordemos, escriban en el grupo, o escríbame aparte. No necesariamente en el grupo. Ahí está mi número. Mi número es, por si alguien no lo tiene, mi número es 300, aunque está en el grupo,
300-237-7347. Ahí está. Mire, la idea de esto no es hacer un curso por hacer un curso, es un trabajo al cual Dios nos llamó, y qué privilegio que nosotros podamos ver la gloria de Dios. Mire, nosotros trabajando en esto vemos la gloria de Dios todos los días, todos los días. Y gracias a Dios por todo lo que Dios hace con nosotros. Bendito sea Dios. Vamos a orar entonces y quedamos despedidos para no pasarnos mucho sobre el tiempo. Padre, te doy muchísimas gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Levantamos oración a ti, Señor, en el nombre de Jesús, dándote infinitas gracias por tu amor y por tu misericordia, Padre. Yo te ruego, Señor, que esto quede grabado en la mente y en el corazón, Señor, que te ruego que tú vayas inquietando, Señor Dios, a hacer trabajos, Señor Dios, para presentar, y que estos trabajos, Dios, los podamos compartir a muchas personas, Dios, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a nuestros conocidos, Dios, para que muchas personas puedan escapar de la condenación en el infierno, Padre, porque por la existencia del infierno fue que vino Jesús, Señor. Padre, yo te ruego que tú te glorifiques, amado Dios, en el nombre de Jesús. Te pido que a mis hermanos en esta semana, Dios, tú los bendigas grandemente, que no les falte ningún bien, Señor, que todo lo que necesiten sea suministrado por ti, porque tú eres nuestro proveedor, porque Jesús ya pagó por nosotros, Señor Dios mío. Por eso te lo pedimos en el nombre de Jesús, Padre. Señor, glorifícate en esta semana, Dios, en la salud de muchos. Dios, gracias por la salud de mi sobrino, Señor. Gracias, Padre Santo, por la salud de los enfermos, Dios. Gracias por usar a mis hermanos, Dios. Señor, que ellos entiendan y que todos comprendamos, Señor Dios bendito, que tú al creer en tu Hijo Jesús, Señor, nos has dado autoridad para colocar las manos sobre los enfermos, y en el nombre de Jesús que sean sanos gracias a ti, Señor. Padre, bendigo mis hermanos, Dios, en cada sitio donde se encuentren, Padre, guárdalos del mal, Señor, y llénalos de tu gracia, de tu bondad. Dales de nuevo y sabiduría, Dios, para dar a conocer el evangelio en el nombre de Jesús. Que así sea hecho, Padre Santo, para la gloria de tu nombre, bendito Dios. Agradecidos contigo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que así sea hecho en el nombre de Jesús. Mis hermanos, Dios les bendiga grandemente. Espero sus comentarios y sus cosas aquí en el nombre de Jesús, para que la gloria de Dios se desate en nosotros. Amén. Entonces, Dios me los bendiga grandemente. Bueno, mi hermanito, Dios le guarde y le bendiga. Bendiciones para todos. Gracias, Brandon. Bueno. Gracias a todos. Amén, amén. A todos los Dios les hermanos, bendiga a gracias. todos. Dios les bendiga, feliz tarde. Hermanos. Dios los bendiga, un abrazo para todos. Amén. Amén. Gracias, gracias, Chinito. Gracias a todos. Bendiciones. Amén, bendiciones. Amén. Gracias.